Dios les bendiga a todos. Aquí está el Espíritu Santo. Vamos a dar gracias por la presencia de Dios. Él ha estado hablándole a su corazón, al mío, al de todos. El amor de Dios es sumamente grande. Amado Dios, gracias por tu presencia. No necesitamos pedir que tú estés, Señor. Tú estás en este lugar para llenar todo en todo, Señor. Queremos suplicarte, Dios, que tu palabra no sea revelada, que tu palabra no sea dada, Señor, que sea revelada por el Espíritu Santo, Señor. Háblanos a cada uno, Señor, que tu palabra transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro tema. El domingo pasado hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Seguimos con el tema de Apocalipsis. Vamos a abrir la escritura en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Apocalipsis 6, verso 2 dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Me voy a detener aquí, quisiera que dejaran el texto. Muchas personas interpretan Apocalipsis capítulo 6 en el verso 2, que representa a Jesús, porque viene en un caballo blanco, venciendo y para vencer. Pero si usted toma el contexto de las Escrituras, se dará cuenta que el Cordero de Dios comienza a abrir los sellos. Y cuando abre el primer sello, lo primero que se ve en la visión de Juan es esto: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El personaje que describe aquí Juan no es Jesucristo, es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? Pues es un ser que va a tratar de imitar los acontecimientos que hizo Jesucristo, es decir, va a ser lo opuesto a Jesús. Y Satanás va a imitar todo lo que tiene que ver con Dios. Sabemos por la Escritura que hay una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También habrá una Trinidad satánica, que será Satanás, que será el anticristo, y será una persona que se le conoce como el falso profeta. Pero el día de hoy solamente vamos a poner, por decirlo de alguna manera, el cimiento para poder comprender el domingo que entra, con la ayuda de Dios, todas las características del anticristo. Es un personaje que la Biblia lo describe perfectamente y que la Escritura le da un marco referencial para poder comprender lo que viene respecto a este personaje. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan capítulo 2, verso 18. Hijitos, refiriéndose al pueblo de Dios, a la iglesia, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Es decir, por toda la Escritura vemos este tema. Así, ahora han surgido muchos anticristos, entendiendo que anticristo es todo lo que se opone a Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. La Biblia nos habla de que este es un acontecimiento inevitable. El anticristo viene, Dios lo ha determinado así, y cada vez de que hablamos del tema entran temores, angustias, miedos, pero yo quiero decirte que no hay por qué temer, porque quien abre los sellos es el Cordero de Dios, quien ha puesto todo el escenario para que se cumplan todas las profecías bíblicas. Es el Cordero, es Jesús, el Cordero inmolado, de tal manera que todo está en el control y en la mano poderosa de nuestro Dios. No hay nada que se salga de su control. Para poder entonces poner un cimiento claro respecto a este acontecimiento que es inevitable de la persona del anticristo, vamos a estar viendo cómo se cumplen
las profecías. Vamos a leer Jeremías capítulo 25 en el versículo 11. Jeremías 25:11 nos dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Estamos hablando de la profecía histórica desde los tiempos de Jeremías, y vamos a retomar prácticamente desde el tiempo de Daniel hasta nuestros días, y vamos a estar viendo como una película que se va cumpliendo paso a paso de todo este acontecimiento que es inevitable y que viene. Muy bien, la que sigue, por favor. Vamos a partir de un sueño que tuvo un rey no cristiano, el rey de Babilonia, el famoso rey Nabucodonosor. Él tuvo un rey, el reino imperial en Babilonia, reconocido por todas las naciones de la tierra. Tuvo un sueño, una visión que fue interpretada por Daniel, y después Daniel tiene otra revelación en un periodo aproximado de 50 años, similar, aunque diferente al que tuvo el rey Nabucodonosor. Muy bien, vamos a la siguiente. Ahí vemos la imagen. ¿De dónde sale esa imagen? No es producto de la imaginación de nadie, sino de un contexto bíblico. Muy bien, en Daniel capítulo 1, usted lo puede leer en casa. Si nosotros nos detenemos a leer todos los textos uno por uno, no vamos a terminar, pero en todo el capítulo 1, allá en Babilonia, existía un personaje lleno del Espíritu Santo llamado Daniel. Usted recordará que fueron llevados en cautiverio y había 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, o nosotros lo llamaremos con su nombre bíblico, Daniel. La siguiente. Y la historia comienza así: Nabucodonosor, el gran rey de ese imperio babilónico, tenía una intención de conocer el futuro. Usted lo puede leer en Daniel capítulo 2, versículo 29. Y este rey fue perturbado por esa visión, y Dios le da la sabiduría a Daniel para interpretar esa visión del rey Nabucodonosor. Y quiero que usted ponga atención en este momento. Esta visión es difícil de comprender cuando no tenemos los elementos bíblicos e históricos para poder interpretar correctamente la visión de Nabucodonosor. Sin embargo, cuando usted conoce la Biblia y tiene un poco de referencia histórica, es bien sencillo y se va a dar cuenta que no hay ninguna complicación en todo esto. La que sigue. Entonces, aquí vemos la imagen de la revelación que Dios le dio a este rey. Él ve una imagen donde hay una cabeza de oro, y esa estatua tiene pecho y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro mezclado con barro, y en la imagen una piedra viene y desmenuza esa imagen. Entonces, esto es una cuestión del final de los tiempos y de a través de todo el cumplimiento de las cuestiones de la profecía. Muy bien, vamos a la siguiente. Entonces, Daniel comienza a dar una interpretación y es muy sencillo, quizás lo más sencillo de lo que usted se imagina. Allí está la imagen grande y terrible de ese rey. Es una imagen, usted lo puede leer en Daniel capítulo 2, todo el capítulo 2, y Daniel dice que tiene que ver con los reinos de la tierra. Cada nación, no, concretamente lo que se conoce como un imperio, es decir, no es la historia de México, ni es la historia de Perú, ni de Brasil, sino se toma como contexto cada imperio histórico desde que hay registro en la humanidad. Entonces nos dice que hay 4 reinos que fueron revelados a Daniel, y viene un quinto. Este quinto imperio todavía no se ha manifestado y que tiene que ver con una alianza entre 10 reyes, y eso va a ser en un contexto
moderno o en un contexto actual, prácticamente en Europa. La siguiente. Y vamos a ir desmenuzando uno por uno. El primer reino de esa estatua solamente tiene que ver con la cabeza, y es una cabeza de oro fino, y representa solamente al periodo del reino babilónico o al imperio de Babilonia. Y el dato histórico es que en el 605 al 539 a.C., Babilonia fue reconocida por su magnificencia, sus conquistas militares. Usted puede tomar una enciclopedia y leer que efectivamente el imperio babilónico fue reconocido a nivel mundial y tuvo una hegemonía, tuvo una fuerza en ese periodo, y según los historiadores es el imperio más poderoso que se ha levantado en la tierra, por su rapidez militar, por su fuerza económica y sobre todo porque había una excelente organización. Entonces la cabeza representa al imperio de Babilonia, exactamente a quien Dios le dio esa revelación, que es al rey Nabucodonosor. La cabeza lo representa a él como imperio. La siguiente. El segundo imperio es el reino medo-persa, y está representado por el pecho y los brazos de plata. Ahí están todas las referencias bíblicas, y la referencia histórica es desde el 538 al 333 antes de Cristo. Son dos imperios que se unieron, por eso está representado por dos brazos, por los medos, por los persas, y ellos fueron inferiores en poderío en cuanto a las riquezas comparativamente con Babilonia. Por eso está representado como plata. Si nosotros vemos que es más valioso el oro y después viene la plata, el segundo imperio fue menos fuerte, pero al fin y al cabo un imperio por los medos y por los persas. Y luego viene un tercer imperio, es el reino o el imperio de Grecia. Todos los que han leído un poco de historia, no es de sorprender que este reino o este imperio estuvo bajo Alejandro Magno, que conquistó al mundo entero según él, y llegó a decir: ya no hay más reinos que conquistar, ya no hay más lugares a donde ir, todo lo ha conquistado Grecia bajo el dominio de Alejandro Magno. Entonces, esto está representado por el vientre y los muslos de bronce, según Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2, versículo 22. La siguiente. Y vemos también el cuarto reino, que está representado por las piernas de hierro. Y este reino representa a Roma, perdón. Y es un reino que iba a quebrantar prácticamente todo, según lo que dice Daniel capítulo 2, verso 40. Y fue desde el año 146 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Ahora se le representa por dos piernas porque este imperio se dividió en dos imperios, en el imperio del este y el imperio del oeste. De tal manera que el sueño que Dios le da al rey Nabucodonosor con los relatos históricos van encajando perfectamente, y nos damos cuenta entonces que históricamente todo se va cumpliendo al pie de la letra. Y un dato interesante: Roma nunca fue conquistada, sino que fue un gobierno que fue mermando gradualmente, fue desapareciendo, al menos militarmente hablando, o en la cuestión de las conquistas. La siguiente. Entonces viene un quinto en la visión que Dios le da a este rey Nabucodonosor, donde hay un reino o un quinto imperio. Históricamente todavía no está, pero según la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, va a ser un reino que va a tener una alianza humana, porque está representado por el hierro y por el barro, y también por los dedos de los pies. Quiere decir que va a haber 10 reinos que se van a unir con un propósito
de hacer un imperio mundial, aunque no van a tener mucha fuerza como el primer imperio babilónico. Ahora, una cosa interesante o importante, esto está apenas por acontecer. Es decir, vamos ahorita en 4 imperios y el quinto, donde va a surgir el anticristo, aún está por formarse. La mayoría de los teólogos piensa que esta unión o alianza viene de la Unión Europea y que de allí va a salir el personaje del Apocalipsis, del caballo blanco, que sale venciendo y para vencer y con un arco en la mano. Esto es el anticristo. Esto está por acontecer apenas. Y algo interesante, según un dato 50 años después o 50 años posteriores, la siguiente, 50 años después ya no es la visión del rey Nabucodonosor, sino que Dios mismo le da una visión a un hombre de Dios, a Daniel. A Daniel le da una visión clara de unas bestias. Vamos a ver, por favor. Le da una visión de 4 bestias. Y aquí vamos a entender que aunque parece algo complicado, es algo muy sencillo. El sueño y la visión de las 4 bestias de Daniel. Una es un león con alas, otra es un oso que tiene 3 costillas, otro es un leopardo y uno es una bestia que tiene 10 cuernos. Eso usted lo puede leer en Daniel capítulo 7, versículo 17, donde nos dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y algo interesante, realmente no hay nada nuevo. Es lo mismo que Dios le dio al rey Nabucodonosor, y usted verá que comparativamente es exactamente igual. Es decir, no hay variante. Es la misma visión al rey Nabucodonosor y es la misma visión que Dios le da a Daniel. Vamos a ver, por favor, la siguiente. Babilonia, que es el primer imperio, representa la monarquía y representa pues al león, al rey de las bestias, y las alas pues representan la rapidez con la que el imperio babilónico hacía sus conquistas. Y en este caso el rey Nabucodonosor es representado por el león y las alas, y en la visión de Nabucodonosor es la cabeza de oro. Es exactamente lo mismo. La siguiente, entonces viene ahora la cuestión del oso. El oso está como que levantando un hombro, si usted lo ve ahí en esa imagen, y eso lo dice ahí la escritura, y representa a los medos. ¿Por qué? Porque tuvieron mayor prominencia los persas, y también ahí hay las costillas, y tiene una representación que en el año 550 a.C. el rey Ciro se rebeló contra el rey Medo y vencieron, es decir, tenían mayor prominencia. Y también un dato interesante, las costillas que tenía en el hocico, el oso, representa las conquistas que tuvo hacia Babilonia, Egipto y Lidia, por eso es representado así. Entonces, cuando usted lee la escritura, a lo mejor dice, pues no se entiende mucho eso, pero históricamente es algo comprobado y muy sencillo. Entonces, el oso representa el imperio medo-persa, y que también pues son los brazos de plata que vio el rey Nabucodonosor. Siguiente. Vemos ahora la imagen del leopardo con 4 cabezas, con 4 alas, y representa efectivamente igual al imperio de Grecia. ¿Por qué tiene 4 cabezas? Pues representa a los líderes que dejó Alejandro Magno y que después entre ellos mismos tuvieron pugna. Simple y sencillamente quiere decir
que en ese imperio había 4 líderes, por eso es un leopardo con 4 cabezas, y las alas representan la rapidez con que conquistaron en ese imperio, y es prácticamente lo mismo, es la misma visión de Daniel y del rey Nabucodonosor. La que sigue es una bestia con 10 cuernos y que está representado por los pies o las piernas de bronce, y representa exactamente el mismo sueño de Nabucodonosor, es decir, al imperio romano, que todo lo iba a aplastar y que de allí van a salir los 10 reyes. Muy bien, ahí vemos la comparativa y vemos que efectivamente tanto la visión de Daniel de las 4 bestias y de la imagen de Nabucodonosor es exactamente lo mismo. Ahora, podemos concluir de una manera puntual, todo esto ya se cumplió. Existió un imperio babilónico, existió un imperio medo-persa, existió un imperio de Grecia con Alejandro Magno y existió un imperio romano. Sin embargo, viene un 5º imperio y ese es el que está por cumplirse actualmente. Para nosotros, en este tiempo moderno, el hablar de un imperio, pues estamos hablando de algo inconcebible, estamos hablando de cosas que no podrán ser. Sin embargo, lo que estamos escuchando, por ejemplo, es la cuestión de la globalización, la cuestión de unir fuerzas para atacar cuestiones del problema del hambre, de inseguridad, y estamos hablando de eso que llaman globalización, e inclusive a través del internet dicen que se han acortado distancias, y ahora algunos líderes políticos le llaman a este mundo, le llaman la choza virtual, o le llaman también un mundo globalizado, es decir, que somos ya uno, y una persona de México puede hablar con uno de Rusia, y uno de Rusia puede hablar con un árabe, todo a través del internet y a través de los descubrimientos científicos. Estamos hablando ya de una aldea global, como le llaman los políticos. Ahora, es muy importante comprender que la cuestión del libro de Apocalipsis no fue una invención de Juan, no fue algo que de repente él se sacó de la manga y se inventó cosas, sino que toda la Biblia, como yo le he dicho a través de estos estudios, están interconectados un libro con otro libro, y la exposición de las palabras de Dios alumbra, de tal manera que cuando leemos la Escritura, por ejemplo, leemos en Génesis cómo Dios sacó con mano poderosa a su pueblo Israel con juicios, y una de ellas es la plaga del granizo. En el libro de Apocalipsis habla también de un granizo que va a devastar la tierra. Entonces hay muchas similitudes y hay cumplimientos que están dándose de manera gradual, pero sistemáticamente cumpliéndose de manera impresionante delante de nuestros ojos. Ahora vamos a ver cómo este periodo se ha cumplido y se le conoce como las 70 semanas de Daniel. Estas 70 semanas de Daniel es un cumplimiento profético. Ahora sí vamos a leer, por favor, Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas, si por favor le regresan porque ya no lo lee, gracias. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quiero que ponga mucha atención en estos versículos porque son claves. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación o el pecado, es lo mismo, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. ¿Quién va a traer la justicia perdurable? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. ¿Quién es el Santo de los santos? Dios, Jesús. Y comienza la profecía así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Voy a detenerme aquí, voy a volver a leer. Sabe pues y entiende que desde la salida
de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, te está dando un tiempo. ¿Habrá cuántas? 7 semanas. Ese es un periodo. Y luego dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estamos hablando de 2 periodos. Un periodo de 7 años, de una semana. El Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Ese es un dato que lo debemos de tomar. 7 semanas y 62 semanas. La siguiente. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Si leemos con atención, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la santa ciudad y el santuario, ¿de quién estará hablando allí? Obviamente se está refiriendo al imperio romano, cuando devastó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando fue sitiada Jerusalén y tomada por los romanos. Entonces estamos viendo que la profecía está perfectamente clara. La siguiente. Entonces, ¿cuántos periodos van? 2. Uno de 7 semanas, uno de 62. Ahora fíjese lo que dice aquí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Allí está hablando la profecía de que va a haber un pacto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el templo de Dios, en el templo de Jerusalén, se ofrecían ofrendas mañana y tarde, y había sacrificios continuos y sacrificios por el pecado. Pero actualmente no existe el templo de Salomón. Actualmente no hay templo. En el lugar donde estaba el templo está una mezquita musulmana llamada la mezquita de Omán, o la cúpula de la roca. Entonces, pero aquí la profecía dice una cosa: y por otra semana, es decir, la última, confirmará el pacto con muchos. Allí está hablando del anticristo. Él va a hacer un pacto con los judíos, y a la mitad de ese pacto, de esa semana, que son, ahorita les voy a decir cuánto va a ser, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por inferencia entendemos que el templo se va a construir y que ahí se van a volver a hacer sacrificios y ofrendas a Dios. Y luego nos dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, es decir, una manifestación abierta de Satanás para gobernar esta tierra, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, Dios va a juzgar al anticristo. Es un fundamento importante para todo lo que viene respecto al personaje de anticristo. No es una cuestión que está solamente en el libro de Apocalipsis, es algo que la Biblia lo va cincelando, te lo va moldeando, te lo va manifestando, te lo va abriendo, y solamente con que vayas siguiendo las cuestiones históricas te vas a dar cuenta que es bien sencillo esto, y que Dios en ese tiempo lo dejó velado para que las personas no comprendieran la profecía esta. Sin embargo, la palabra Apocalipsis significa revelación, quiere decir que ahora Dios ha recorrido el velo y podemos ver con claridad el fundamento de esta profecía y el cumplimiento de la misma y todo lo que viene con ello. Eso es muy importante. La siguiente: de estas 70 semanas, de las que estamos analizando, de los 3 periodos, 69 ya han sido cumplidas al pie de la letra. Es decir, que ya todo está cumplido, solamente falta una semana. De las 70 semanas de Daniel proféticas, 69 ya concluyeron, es decir, están plenamente cumplidas. Ahora, de esto
No hay absolutamente ninguna duda. Ninguna persona respetable que estudie la Biblia y que esté hablando de este tema, ninguno dice falta más semanas. No, todos concuerdan en que 69 semanas se han cumplido cabalmente. Entonces, ¿qué esperamos? Solamente el cumplimiento de una semana profética de Daniel, y que es un periodo de 7 años. La siguiente. Estas 70 semanas están divididas en los 3 periodos que ya lo estuvimos viendo en la profecía, y ese primer periodo pues son las 7 semanas. Ahora, ¿cómo saber cuánto equivale una semana? Es muy sencillo, la Biblia te va dando todas las claves para poder interpretar, nadie se tiene que imaginar nada. Es más, un pasaje muy conocido. Recordará usted que Jacob fue con un señor llamado Labán, porque huyó de su hermano Esaú, y entonces le pidió la mano de su hija Raquel. Y entonces Labán le dice que trabaje para él, y después de un periodo le iba a dar en esposa a Raquel. ¿Cuánto le pidió que trabajara? 7 años, pero después, si usted es una persona que estudia la Biblia, Labán le da la hija mayor y dice, bueno, es que en esta tierra no se acostumbra que la menor salga primero, que se case primero la mayor, y luego dice, cumple la semana de la otra. Léalo usted en la Biblia, en su casa, con calmita. Entonces, Labán le está diciendo que una semana equivale ¿a qué? A 7 años. Ahora, eso también usted lo puede leer en el libro de Levítico, es decir, no es una invención de alguien. La misma Biblia te da la llave para que tú interpretes eso de manera muy sencilla. Entonces, cuando Daniel está hablando de 70 semanas, estamos hablando de que una semana representa un periodo de 7 años. Entonces, una semana equivale exactamente a 7 años. Entonces, en el primer periodo de 7 semanas, ¿cuántos años serán? Serán 49 años, ¿o no es así? Y si así usted va al segundo periodo, las 62 semanas, multiplíquelas por 7. Y después de ese periodo, porque la profecía lo dice, viene el Mesías príncipe, en este caso es Jesucristo el Mesías, y es sacrificado en la cruz del Calvario para perdonar o expiar nuestros pecados, que tiene un simbolismo, representación en el libro de Éxodo, cuando comen el cordero pascual, cuando Dios juzga a la nación de Egipto y mata a los primogénitos, comían la Pascua, y la Pascua significa dejar pasar, y tenían que comer el cordero pascual, y entonces la sangre de ese cordero la ponían en los dinteles de las puertas, y el ángel de Jehová pasaba de largo y no hería al primogénito de esa casa, que es un símbolo y representación de Jesús. Él derramó su sangre, y cuando nosotros nos arrepentimos de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, entonces la sangre de Jesús nos limpia. Cuando la gente se arrepiente de todo corazón y cree en Jesús. Juan del Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he ahí o he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ese Mesías príncipe murió en la cruz y proféticamente cumplió un periodo de la profecía de Daniel. Entonces hay un periodo donde va a haber, se le conoce en teología, la dispensación de la gracia, pero si no entendemos eso, ni se preocupe. Es un periodo donde vamos a tener la oportunidad de salvarnos. Ese periodo es para que nadie se pierda. Es un periodo donde Dios tiene misericordia de la humanidad entera, no solamente del pueblo judío. Y es un periodo para el llamado de Dios antes de que Él se lleve a su iglesia. Es un llamado y un periodo para que las personas puedan oír la voz del Espíritu Santo, se arrepientan de sus pecados y entreguen su vida a Jesús, que murió en la cruz por ellos. Es un tiempo, pero no será un tiempo permanente. Hay un periodo. Con cuánta razón la Escritura dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Es un tiempo. Ahora, si usted todavía está dudando en su corazón de que si va a entregar su vida a Jesús, si se va a arrepentir o no, créame, usted está dilatando esa influencia del Espíritu Santo sobre su vida. Porque la persona que después de entender todas estas verdades de la Escritura no se rinda a los pies del Cordero, créame que mañana tampoco lo hará, ni más adelante. Porque
La verdad, el ver y oír todas estas cosas que el Espíritu nos está dando, los santos del Antiguo Testamento no lo entendieron y muchos estaban bajo la promesa y según el libro de Hebreos lo miraron de lejos y lo saludaron. Y a nosotros, Dios nos ha concedido vivir en el tiempo de la misericordia de Dios. Pero es un tiempo, es un periodo nada más. Y después de eso comienza el tercero y último periodo, la última semana de Daniel, donde se manifestará el anticristo. La siguiente. El primer periodo de las 7 semanas. Aquí está el primer periodo, que son 7 semanas por 7 años, son 49 años exactamente. Y estamos hablando que es de dónde comienza, según lo que vimos en la profecía, desde que sale un edicto para reconstruir Jerusalén. Y esto fue en el año 444 antes de Cristo. Y ahí usted puede poner esa fecha, 444, y si usted le pone los 49 años, entonces se cumple el primer periodo hasta la restauración de Jerusalén. Ahora, literalmente, el periodo es exacto. Históricamente ese periodo es exacto, no es un año menos ni un año más, son los 49 años del primer periodo de las 7 semanas, cumplidos perfectamente. Hay pasajes en la Escritura, Daniel 9:25, Nehemías 2 del 1 al 8 y Esdras capítulo 1 al 6. En la que sigue, el segundo periodo son las 62 semanas. Y esas 62 semanas es 434 años y esto se cumple exactamente hasta el año hasta el año 33 después de Cristo, cuando Jesús aparece en la Tierra Santa. Y como esto ya prácticamente se ha cumplido, porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y cuando dijo, consumado es, comenzó un periodo de gracia para la humanidad. Dios ha llamado a judíos y a gentiles al arrepentimiento. Dios nos ha llamado por su misericordia a todos, porque Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, ninguna persona que lea la Biblia con seriedad pueda decir, no, es que no se ha cumplido las 69 semanas de Daniel. Veamos en nuestros ojos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se cumplieron exactamente las 69 semanas de Daniel, y para el cumplimiento del advenimiento de Satanás, del anticristo, fueron 70 semanas determinadas. Ahora, si ya se han cumplido 69, solamente queda un periodo de una semana, que son 7 años. Solamente es lo que resta por el cumplimiento de todas las cosas en esta tierra. Es un periodo de 7 años. La siguiente. Entre el segundo periodo y el tercero, que falta una semana, y ahí es donde se le conoce como la gran tribulación, estamos en el periodo de gracia, y es un tiempo para que las personas busquen a Dios con todo su corazón. No hay más tiempo, no habrá más tiempo. Y yo le quiero decir de parte de Dios, sin emociones, sin otra cosa más que el único deseo de hacerle el bien, créame, quien no atienda al llamado del Espíritu en estos tiempos, el que no cree, dice la Escritura, que ya ha sido condenado. Así de fuerte es la palabra. Dios ya no está jugando con las cuestiones de las Escrituras, del Evangelio eterno. Pienso yo que es el último de los llamados para todas las personas, tanto para la iglesia que se desvió, la gente que ha vuelto atrás, para las personas que no han oído el Evangelio. Es un periodo de gracia, pero al igual que en los tiempos de Noé, Dios llamó a Noé, a su familia, y dice que Él cerró la puerta después de que entraron los animales y vino el diluvio. Hubo un tiempo, y si usted lee con atención la Escritura, dice la Biblia que Noé fue un hombre pregonero de justicia, es decir, un hombre que predicó las buenas nuevas a la generación antigua. Actualmente hay pregoneros de justicia por todos lados,
predicaciones y enseñanzas verdaderas de la Escritura que hablan del Evangelio eterno, que es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, que nos hablan de ese tiempo de buena voluntad de Dios para los hombres. Pero también es triste que la gran mayoría de las personas va a cerrar sus oídos a la proclamación del Evangelio y no va a querer oír. Pero si tú eres cristiano, reafirma tu corazón. Jesús viene por su iglesia muy pronto. Y esa última semana de Daniel, que es determinante, está a punto de comenzar. Las 69 ya se cumplieron. No hay duda. Históricamente no hay duda. Ningún teólogo dice lo contrario. Todos están en esto y dicen exactamente, las 69 están cumplidas. ¿Cuándo será ese periodo de la última semana? Eso es muy importante. Vamos a ver algunos datos solamente. No pretendemos dar fechas, no pretendemos ni siquiera tener verdades absolutas. La única verdad absoluta la tiene Dios. Pero sí una cosa, si Dios te dice que falta una semana, nos va a dar ciertas pistas para entender que ese tiempo ya es muy pronto. Ahí está ese periodo de las 62 semanas y después de eso vendrá el rapto o el arrebatamiento, como usted le quiera llamar. Cuando la iglesia sea llevada por Jesús, entonces comenzará la gran tribulación. La siguiente. ¿Por qué estamos seguros de que es el último periodo? Eso, créame, que salta a la vista y es más obvio que lo obvio. El que lea la Biblia se dará cuenta que estamos ya muy cerca de la última semana. Nos estamos acercando de manera impresionante. Muy bien, la siguiente. Bueno, vamos a ver qué nos dice que ya es pronto. Bueno, faltan 3 eventos para que comience la gran tribulación. Aunque no hay un orden para decir primero es esto, luego es lo otro, simple y sencillamente faltan 3 eventos y una de las cosas que es que usted tiene que estar al pendiente de eso. Esos 3 eventos primeramente son, ya me movieron bastante, la que sigue. Aquí, ahí está bien. Los 3 eventos son el rapto de la iglesia, que eso lo hablamos el domingo pasado, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y capítulo 2. Ese es un evento. Ahora, como la iglesia se va a ir, pues no vamos a ver quizás los otros acontecimientos, ni cuando venga el anticristo, ni quién va a ser, pero es un acontecimiento necesario. El rapto es antes, según lo que hemos interpretado de la Escritura. Si me la regresan, por favor, no me la muevan tan feo. Gracias. Luego viene otro acontecimiento que es la invasión de Rusia hacia Israel. Ahora, usted esté al tanto si esto es verdad o no. En Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, dice que va a salir Gog y Magog. Ahora, y que van a hacer guerra contra Israel. Pero es un dato interesante, muy interesante. Esto no es el Armagedón. El Armagedón es cuando todas las naciones van a ir a pelear contra Israel, cuando esté reinando el anticristo en esta tierra, y entonces Jesús venga por segunda vez y pose sus pies en el monte de los olivos. Entonces va a haber un intento de estar conquistando la tierra de Israel. Iba a haber una intervención de Rusia. Veamos si ocurre o no ocurre. Muy importante. Y otro acontecimiento del cual hemos estado hablando desde el principio de estos estudios es la reconstrucción del tercer templo de Salomón en Jerusalén. Y ese cumplimiento tiene que ser porque está en las Escrituras. Lo ve usted en Malaquías capítulo 3 del 1 al 5 y en Isaías 56 verso 7. Ahora, eso ocurrirá porque las Escrituras lo dicen, punto. Ahora, si está la mezquita de Omán o no, en algún momento en el libro de Apocalipsis dice que no se mide el patio de ese templo. Y vamos a ver por qué después en otra enseñanza. Porque según los judíos ya hay un proyecto para edificar el nuevo templo de Salomón, y en este sentido no va a haber un conflicto con los musulmanes porque van a dejar la
la mezquita de Omán, la cúpula de la roca, y la van a respetar, casi van a estar muy cercanas una de la otra, pero vamos a ver cómo se van a dar estos acontecimientos. Son 3 los que faltan. Ahora, ¿cuál es primero? No lo sabemos, pero son 3 acontecimientos que están por cumplirse. ¿Cuál será primero? Sinceramente no tengo yo claridad, pero son 3 acontecimientos. Quizás el que yo pueda pensar que está primero es la reconstrucción del tercer templo de Salomón. Estemos pendientes, porque eso viene. Entonces, nadie se lo tiene por qué estar platicando. Ahí está en la Biblia. Eso tiene que suceder. La siguiente. Ok, el otro punto es que Jesús habla en Mateo 24, versículo 32 al 34, refiriéndose a la Escritura. ¿Qué le parece si la buscamos? Mateo 24, acompáñeme, nada más déjeme. Si me dejan en la diapositiva, por favor. Muy bien. Mateo 24, verso 34 nos dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, ¿qué? Acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Fíjese, cuando leemos la Escritura, en el versículo 32 nos dice: de la higuera ¿qué? Aprended. ¿Qué representa la higuera? La higuera representa al pueblo judío. Ahora, fíjate lo que está diciendo Jesús, ya muy sencillo. De la higuera de Israel, de la nación judía, aprended. Y entonces primero está ese versículo y luego dice: porque no pasará esa generación cuando esto acontezca. Bien, no va a pasar esa generación según lo que dijo Jesús, pero hay una conexión con el versículo anterior, que es la nación judía, el pueblo judío. ¿La que sigue? Entonces, los judíos fueron sacados de Israel en el año 135 después de Cristo. En Ezequiel 37, verso 12, 21 y 22, Dios da una promesa que iba a hacer volver a su pueblo. En mayo, el 14 de mayo de 1948, se estableció el Estado de Israel, después de 1700 años de exilio. Entonces, dando cumplimiento hacia la profecía de Ezequiel. Esa profecía se cumplió ya, 14 de mayo de 1948. La que sigue. ¿Por qué es importante este dato? Una generación en términos bíblicos son entre 70 y 80 años, según el Salmo 90, versículo 10. No le muevan, por favor. No se pongan nerviosos los que estén moviendo la presentación. Vamos a leer el Salmo. No viene, pero lo leemos. El Salmo 90. Lo hemos leído muchas veces y dice que el tiempo de las personas es 70 y en los más robustos 80, ¿no? Salmo 90, 10. Se lo leo. Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad, ¿qué dice ahí? Son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Y luego nos dice: con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así es la vida de incierta, como la hierba del campo, también dice la Escritura. Entonces, Jesús dijo: cuando de la higuera aprended, de la nación de Israel, 14 de mayo de 1948, y no pasará esta generación cuando esto acontezca.
Vamos a la siguiente. Entonces hacemos un cálculo sencillo y repito, no es para dar fechas ni mucho menos, pero solamente si podemos decir que algo viene cerca. La que sigue, por favor. Entonces, como Israel fue reconocida como nación el 14 de mayo de 1948, Jesús dijo en Mateo 24 que esta generación no pasaría. De 1948 más el número mayor de los años de una persona, según el Salmo 90, son 80, nos da un total de 2028 años. Si usted le resta el periodo de la tribulación o la gran tribulación, donde va a comenzar a aparecer el anticristo, usted pone 2028, que es el máximo, menos los 7 años de ese periodo de gran tribulación, nos da un total de 2022. Ahora, yo no estoy ni profetizando, ni estoy diciendo que exactamente así será. Solamente estoy pensando en términos de lo que la Biblia dice, pero le repito una cosa. Esto no es una fecha profética, solamente nos dice que los acontecimientos son muy pronto. Esta generación no pasará. Entonces, si pensamos un poquito en todas las cosas que han de venir y las cosas que estamos oyendo de la reconstrucción del templo, de los conflictos en Israel y de la posibilidad de que Jesús se lleve a su iglesia en breve, créame que nos queda pensar solamente una cosa. Realmente Dios quiere que arreglemos nuestras vidas, porque Jesús viene por su pueblo. Es algo escritural, es algo que está ahí en la Biblia. Los cielos y la tierra pasarán y sus palabras no pasarán. La que sigue. En Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está diciendo ahí? Que va a haber un pacto entre Israel y el anticristo, un pacto de paz. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Eso del pacto no es una invención, está en la Biblia y es algo profético, se tendrá que cumplir en algún momento. Qué bueno es Dios, que a su iglesia Dios les muestra todas las cosas con tanta claridad y sencillez. Dios es muy bueno. La que sigue. ¿Por qué va a haber un pacto? ¿O qué nos lleva a creer que sí lo va a haber, al menos en este tiempo? Vamos a ver algunas razones. La siguiente. La que sigue. Buena o mala noticia, no lo sé. El anticristo ya está, al menos según los tiempos proféticos, pero no se va a manifestar hasta que la iglesia se la lleve Jesús. La que sigue. La reconstrucción del templo y posibles escenarios para el pacto. La que sigue. La reconstrucción del templo. De hecho, de esto hemos hablado desde el principio, de la guerra. Ya se me está moviendo mucho la diapositiva. Si me la pueden, por favor, regresar. A poner donde estaba. Gracias. Algo le pasa a esa máquina. La guerra de los 6 días, que ya lo analizamos en las primeras enseñanzas, desde el cautiverio en Babilonia, recuperaron el control de Jerusalén y están en pláticas para la reconstrucción del templo. Y ya hablamos también, mostramos fotos donde está la mezquita de Omán y donde será posiblemente cómo se construye el templo de Salomón. ¿La que sigue? Según lo que dice la Escritura, de que los judíos van a recibir una señal para comenzar la construcción del templo. Esto suena interesante
Le digo muy interesante por lo siguiente, porque una de las señales, según los judíos, y esto lo puede usted leer o preguntarle a algún judío, es que va a haber una señal tan increíble, pero están esperando que haya una vaca, según lo que dice el libro de Levítico, una vaca alazana o una vaca roja, donde esto será señal de que se tiene que reconstruir el templo, porque la vaca representaba la expiación del pueblo, el cómo hacer una ofrenda por el pecado, y era una señal prácticamente. Entonces, cuando ellos crean o entiendan que Dios les ha dado señal de construir el templo, no habrá poder humano que los haga desistir en cuanto a la construcción del templo. Y obviamente eso va a generar conflictos bastante fuertes en Medio Oriente. Ahorita el conflicto básicamente es por la tierra. Recordemos que Dios prometió la tierra a los judíos desde Abraham, cuando le dijo: a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Y si usted lee las Escrituras, se dará cuenta que Abraham siempre anduvo errante, viviendo en un campamento con sus ovejas y sus vacas, y anduvo de un lugar a otro. Y después vino Isaac, y exactamente también anduvieron en tiendas. La única heredad que tuvo fue cuando murió la esposa de Jacob, y compraron una heredad. Y ahí enterraron a Sara, la mujer de Abraham, en una heredad en Macpela, y que él pagó una cantidad. Era todo lo que tenían, y siempre vivieron forasteros hasta que fueron llevados en cautiverio a Egipto por 430 años, y después Dios los sacó con mano poderosa y se establecieron, y otra vez fueron llevados en cautiverio, y regresan a su tierra y vuelven a ser llevados en cautiverio. Y ahora que regresan en 1948, ya Israel no será arrancado de su tierra. Entonces están esperando una señal, y esa señal va a venir en algún momento, seguro que muy pronto. Ahora, ¿por qué han desechado las diferentes vacas? Porque tiene que ser una vaca completamente roja. Si tiene algo de blanco o algunas, no, tiene que ser una vaca conforme a las características y tradiciones judías. La que sigue. Se tiene que construir, y se va a construir ese templo. Es decir, no importa lo que nosotros veamos, si están los musulmanes, si está la mezquita, Dios lo dijo, se va a cumplir, se acabó. A lo mejor dirá alguien: eso es imposible. Vamos a ver, porque la palabra de Dios ha estado puesta en prueba de miles de años, y su palabra ha sido fiel, proféticamente hablando, cabal, una profecía tras otra cumplida literalmente. Cuando dijo 7 años, no dijo, no son 6, son 7 exactamente. Cuando hay un periodo, es un periodo exactamente, no pasa ni es menos, es exactamente el tiempo de Dios. Ahora, como Dios en su palabra dice que se va a reconstruir ese templo, yo no sé lo que vean mis ojos o lo que oigan mis oídos, la palabra de Dios va a cumplirse, se acabó. Y esto nos va a dar una señal a nosotros, si es que alcanzamos a ver que se construye ese templo. La que sigue. Y esa señal, ya sabemos que será cuando comiencen ellos a erigir el templo, y vendrá una guerra santa y muchos conflictos. Entonces el anticristo pues se aparecerá en escena y les va a decir: yo les voy a dar paz, vamos a poner las cosas tranquilas, vamos a hacer un pacto de 7 años. Entonces los judíos van a pensar: Él es el Mesías. En el próximo domingo, con la ayuda de Dios, vamos a ver las características del anticristo, todas esas características que la Biblia marca. La que sigue. Daniel 9:27, además del pacto encontramos un sacrificio y una ofrenda. El templo tiene que ser reconstruido. La que sigue. Estados Unidos lleva décadas tratando de lograr un tratado o pacto de paz entre Israel y el mundo árabe, lo cual no ha logrado. Y algo muy interesante, Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas del fin. Quiere decir que su economía y su poderío van a ir en declive. ¿Dónde vemos el escenario?
en Europa, en Roma, el Imperio Romano. Por allá vemos el escenario que Dios ha puesto para la manifestación del anticristo, del falso profeta y de los desenlaces finales. La siguiente. El conflicto puede ser que digan, bueno, vamos a poner el domo de la roca en otro lugar, pero no va a ser así. En el Apocalipsis viene un texto muy específico para esto. Y luego el otro escenario sería la invasión de Rusia, de Gog, y ya está profetizado que Rusia va a perder la guerra. ¿Qué le parece? La perdió, ya la perdió. Sin embargo, van a entrar en guerra. Es probable que los musulmanes salían con ellos para procurar someter a Israel. La que sigue. ¿Qué señal? Vamos a ver la señal para la reconstrucción. La que sigue. Usted puede leer en Números capítulo 19 que hay una vaca alazana para la purificación del pueblo y los sacrificios. Y esa vaca tiene que ser color rojo o bermejo. No puede ser hecha a través de la genética o de la manipulación genética, pues tiene que ser una señal de Dios. Pero a lo mejor ya encontraron una, no lo sé. Es una señal. Estemos al pendiente. Eso va a ser a oídos y a vista de todos. No se preocupe, esa es una noticia mundial. La vamos a oír, la vamos a ver. No se preocupe. La que sigue. Han ya nacido varias vacas bermejas, pero algunas han sido desechadas porque son imperfectas. Y en Estados Unidos reportan nacimientos de esas vacas. Es decir, que hay una vaca que será la señal. Qué curioso, ¿no? Por extraordinario que parezca, aparecerá esa vaca y será la señal para los judíos de la purificación del pueblo y la reconstrucción del templo. La que sigue. La que sigue. Ya hay muchos datos de que ya hay fondos para la reconstrucción del templo, todo eso ya lo hablamos en detalle. Y todo está listo, todo está listo. Usted puede encontrar información vía internet de la reconstrucción del templo, de quiénes lo están haciendo, los fondos que se están haciendo para eso, inclusive las réplicas de todo lo que había en el templo, detalle tras detalle, todo está ya en marcha. Lo vamos a oír probablemente. La que sigue, la profecía contra Rusia. ¿Y por qué Rusia? ¿Por qué la Biblia habla de Rusia o de Gog? Pues porque ahorita Rusia es el único que puede hacer frente a todas las necesidades económicas de armamento y de ejércitos para poder ayudar a los musulmanes. Recuerde que Estados Unidos ahorita apoya a Israel. Se requiere pues una nación poderosa como los rusos. Sin embargo, también los rusos se van a ir debilitando económicamente y algunos especialistas dicen que solamente esto podrá ocurrir en un periodo de 10 años, porque si no lo hacen en este periodo, Rusia también va a decaer económicamente y no podrá entonces ayudar a la guerra o a la invasión a Israel. Entonces, si las personas que no leen la Biblia dicen esto pudiera ser solamente en un periodo de 10 años, es un dato muy interesante. La que sigue. Ya vemos los intereses de Rusia, el petróleo, el poder mundial, y también tiene 55 millones de árabes en su territorio. Y Ezequiel pues dice que Dios los va a destruir. La siguiente. Ya los eventos están ante nuestros ojos. El templo de Salomón, la invasión y destrucción del ejército de Rusia y sus aliados. Y estos eventos pueden ser en cualquier momento. ¿Cuándo es el rapto? Puede ser antes, puede ser que veamos la invasión de Rusia, puede ser que veamos la construcción del templo, no lo sabemos. Pero esos 3 acontecimientos son antes de que empiece el periodo de la gran tribulación. 7 años solamente. ¿La que sigue?
Entonces, si el arrebatamiento es en breve, la pregunta es si tú estás listo para marchar con el Señor Jesús, o en tu vida todavía hay pecado, amor al mundo, si en tu corazón hay amarguras, si en tu vida no está en orden delante de Dios, no delante de las personas, porque Dios tiene ojos como llama de fuego. Si el rapto viene en breve, ¿qué será de ti y de mí cuando el Señor venga como ladrón en la noche y venga por su iglesia? Creo que es un tiempo para que usted piense y medite las cosas, porque los tiempos ya son breves. No se trata de entrar a una religión, porque Jesús no viene por denominaciones, viene por personas. Cuán importante es que tu vida y la mía y la de todo cristiano esté en orden y que estés haciendo la voluntad de Dios, porque Jesús viene. Cuando no pensemos, Jesús vendrá. La que sigue, por favor. La gente que no se vaya en el rapto, sobre todo aquellos que leen las Escrituras, no hay ninguna referencia bíblica que haya una segunda oportunidad. Eso es muy importante. En el tiempo de la misericordia de Dios, o la gracia, o como le quieran llamar, es el tiempo para nosotros. El tiempo que viene después será para el pueblo judío y para los gentiles que no oyeron nunca el Evangelio. Pero para aquellos que escucharon las Sagradas Escrituras, ninguna referencia hay de una segunda oportunidad. No existe. También estaremos tratando los 21 juicios de Dios sobre la tierra, que son en este periodo de tiempo, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Por qué es importante y por qué no lo hablamos? Porque es importante hablar primero la cuestión del anticristo, y que es un fundamento profético desde el libro de Daniel hasta nuestros días, que no fue algo que se le ocurrió a Juan, sino que es algo que está remarcado y sincerado por toda la Biblia. Entonces, cuando aparezca el hijo de perdición, vendrán los 7 sellos, las trompetas y las copas, los juicios de Dios, que son 21, sobre este periodo que se le conoce como la gran tribulación. Y también una persecución cual nunca la ha habido en toda la historia de la humanidad, y lo que profetizó Daniel, que sería el 5.º imperio. Entonces va a haber un control sobre la gente impresionante. El tiempo de buscar a Dios se acorta, la decisión será de cada quien. Habrá personas que digan: yo no creo eso. Tendrá usted pues todo el derecho de creer o no creer, pero déjeme decirle una cosa. Cuán extraordinario fue cuando Noé edificó un arca en un desierto donde no llovía, donde la tierra era regada por un vapor, y cuando la gente veía a Noé trabajando, haciendo un arca, se reían y se burlaban. ¿Cómo va a haber un diluvio? Y vino el diluvio y los arrasó a todos. Nosotros estamos exponiendo la Sagrada Escritura y entendemos algo. Las 69 semanas de Daniel ya se cumplieron. El periodo de gracia está terminando. Jesús viene por su iglesia y se la lleva en el arrebatamiento, y empieza el periodo de la gran tribulación. Querido amigo, si tú, oyendo estas cosas, tú no buscas a Dios, sinceramente te lo digo, no creo que busques a Dios el día de mañana, porque el corazón de la gente se endurece en grados inimaginables. Y si tú lees las Escrituras con cuidado, te darás cuenta que en medio de los juicios de Dios dice que los hombres no se arrepintieron para darle gloria al Dios del cielo, y no se arrepintieron de las abominaciones ni de adorar a los ídolos, sino que su corazón se endureció y blasfemaron contra Dios. Quiere decir que la gente no se va a arrepentir, sino la segunda oportunidad, te repito, será para el pueblo judío y los gentiles que no hayan oído el Evangelio. Tú tienes la verdad. Ahora, no se trata, te repito, de entrar a una iglesia o a una denominación. No se trata de dinero. Es tu alma la que está en juego.
ningún interés se busca al proclamar el Evangelio. Es Dios que te está dando quizás el último llamado. Tú decides si lo tomas o lo dejas. ¿Suena increíble? Quizás sí. Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Cuán bueno es Dios, porque esta palabra no es para muerte, no es para condenación, porque de tal manera amó Dios, porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, el Mesías, el Cristo, para que si crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Porque todo aquel que viene a la luz, viene a esta luz para que sus obras sean manifiestas delante de Dios. Esta luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Dios está llamando. Dios está llamando. ¿Por qué no ves por un momento lo que viene? Te vas a quedar. ¿Por qué no piensas en tu hijo, en tus padres, tus hermanos? En la gente que amas. Porque Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quisiera hacer una oración y pasarles un sentir que me dieron en Ezequiel capítulo 37, verso 11. Escúchelo ahí en su lugar. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Y no pasará esta generación hasta que todo esto de lo que estamos hablando acontezca, Señor. Yo quiero pedirte que tu iglesia, Señor, se avive, que sea derramado el Espíritu Santo sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre toda tu iglesia en todo el mundo, Señor, para que conozcan, Señor, a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, para que el llamado del Espíritu, Señor, a todas las naciones sea oído, Señor, hasta el último rincón de la tierra. Señor, que tú recojas a tu pueblo, Señor, de los 4 puntos cardinales de la tierra, Señor.
Que tu iglesia, Señor, cumpla esa encomienda. Señor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, derrama tu Espíritu sobre tu iglesia. Y aquellos que no son pueblo, Señor, llámalos por tu Espíritu y tu palabra, Señor. Padre, el cielo y la tierra pasarán, tus palabras no. Concédenos por el Espíritu entender lo que viene sobre este mundo, Señor. Porque dice la Escritura que la gente que no te conoce se casarán, se darán en casamiento, comprarán, venderán y no sabrán a qué horas vienes tú, Señor. El mundo sigue en su disolución y tu pueblo, Señor, ha escuchado tu voz, tu palabra, la cual es bendita por todos los siglos, Señor. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Que toda rodilla se doble delante de ti y confiese que tú eres Dios, que tú eres Dios, Señor. A ti, solamente a ti, damos toda la gloria y la honra, Señor. Amén. Vamos a estar en silencio. Si alguien tiene la necesidad de salir, por favor hágalo en silencio. Hay personas que están meditando, que tendrán necesidad de hablarle a Dios. Dios es espíritu y aquí está Él. Que Dios les bendiga a todos.